Hola, soy Jazmín. Si Jesús pudo cambiar mi vida, también puede cambiar la tuya. Te invito a escuchar mi historia. Mi vida antes de conocer a Jesús, yo era una persona completamente depresiva, era una persona acostumbrada a vivir en la escasez. Salía, me gustaba tomar, me gustaba drogarme, porque era también, yo lo veía una manera de salir de mi realidad en la que estaba viviendo. Siento que estoy renovada, que estoy cambiada, inclusive en mi familia vean un caso perdido. Muchas veces mi mamá llegó a llorar por mí porque pensaba que yo no iba a cambiar. Y hoy por hoy el trato de toda mi familia es diferente desde que me decían vos no vas a cambiar, y al día de hoy que me digan puedes orar por mí, me siento mal, me gustaría algún día poder llegar a tu iglesia. Nosotros, por ejemplo, como familia, vivimos siempre en un círculo violento en el que muchas veces teníamos que esperar la hora en la que mi papá llegue para escondernos abajo de la cama, por ejemplo, o escuchar gritos desgarradores de mi mamá y no poder salir, o cuando salíamos y queríamos defenderla, muchas veces ver esa mirada atacante de también te voy a agarrar a vos, y era desesperante, era feo. Cuando fuimos creciendo también vimos mucho la violencia, no solamente física, sino verbal, de que mi papá a mí me tenía como cualquier cosa, que en realidad no, porque yo tenía atracción por las mujeres, pero él no lo sabía y él pensaba que yo me iba a acostar con hombres, pero en realidad la razón por la cual yo salía era para salir a drogarme y a disfrutar ese momento, digamos. Cuando yo era chica, al ver tanta violencia, le dije una vez a mi mamá, yo cuando sea grande voy a ser lesbiana. Y yo más o menos tenía unos 6 años. Mi mamá me decía, pero ¿cómo vas a decir semejante locura? ¿Vos sabés lo que hacen? Refiriéndose a ella, a los besos, a las relaciones sexuales. Y yo le decía, sí, era como que yo le decía, yo sé que las mujeres no me van a tratar como papá te trata a vos, o era como que de chiquitita ya había arraigado una falta de perdón en mi corazón, y a raíz de eso yo empecé a ver con otros ojos a las mujeres. Pasó un tiempo, mis papás se separaron y yo empecé a tener más influencia con las drogas, porque al mi mamá y mi papá estar separados y no estar de acuerdo, mi mamá no sabía lo que yo hacía con mi papá y mi papá no sabía lo que yo hacía con mi mamá. Entonces yo iba con mi papá y viva la pepa, viva la joda, viva la droga. Y hasta que un día mi mamá se dio cuenta, porque yo llegué a altas horas de la noche a buscar a mis hermanitos para ir a usurpar una casa, y se dio cuenta que yo estaba en un estado mal. Y entonces en ese momento se armó un terrible lío de que, bueno, me llevaron a un hogar de menores. Todo esto resumiendo, a raíz de eso me llevaron a un hogar de menores porque ya no me podían sostener, mi abuela no me podía sostener, sí, mi familia en general decía que como que ya era un caso perdido. Entonces fui a un hogar de menores, el cual ahí caí más en depresión todavía, y resulta que yo me escapé de ese hogar de menores porque yo ya conocía a una chica. Ella me dijo, venite a casa, no hay problema, podemos estar unos días. Bueno, vine a su casa, que acá en Rawson yo vivía en Trelew, y resulta que los de la brigada me encontraron y la familia de esta chica tomó mi guarda. Muy amablemente se hicieron cargo de mí, por así decirlo. Entonces, bueno, llegó un momento en el cual yo me comprometí con esta chica en una relación, claro. Y bueno, entre cosa y cosa, lo que a mí me acercó más a Dios fue que un día surgió un viaje a Buenos Aires, el cual fui a ver a mi hermana, y yo había prometido no volver a drogarme. Llegó un momento que ella me dijo basta, porque yo estaba en el piso y no me podía mover. Y cuando yo llego a la ciudad de Rawson nuevamente, que sería la casa de mi pareja, yo llegué a la tarde. Y en la noche yo me empecé a sentir triste, porque yo empecé a caer bajo el efecto secundario de la droga. Que cuando uno está drogado está contento, está bien, está feliz, y de repente cae el bajonazo, cae la depresión. Salgo a la noche, voy a comprar a la estación de servicio, como todos los días, y siempre pasaba por el frente de la iglesia, y esta vez pasé literalmente por afuera. Y había intercesión, yo sabía que era intercesión. Entonces
yo quería entrar, pero no podía. Y yo tocaba la iglesia y yo decía, yo lo necesito, o sea, ya llegó el momento en que lo necesito. Ya anteriormente me habían invitado a las casas de paz, pero era como que nunca quise echar raíces, por así decirlo. Nunca nació de mí el compromiso o el verdaderamente querer. Me extendieron la invitación al campamento. Un día yo llegué recontra cansada porque había vendido pan casero, torta frita, o sea, había hecho para vender, pero no había vendido nada. Llego a la casa en ese momento que era mi pareja, y una líder de la iglesia me dijo, ¿sabes cuál es el secreto de la prosperidad? Tu diezmo y tu ofrenda. Entonces yo llegué a la iglesia a buscar a nuestro padre espiritual, y él me recibió con un abrazo que yo digo, ¿por qué me abraza? No estoy acostumbrada a estas cosas. Y bueno, me recibió con un abrazo y me decía, hijita, te espero. O sea, a él ni le importó lo que había en el sobre. Aparte que valía más el sobre que lo que tenía adentro. Pero eso como que a mí me impactó, el afecto de alguien que no me conocía. El yo venir de algo tan brusco a algo tan lindo, tan tierno, fue como choqueante. Y bueno, me extendió la invitación, te esperamos los domingos, tenemos reunión a las 4, a las 8. Sí, ya voy a venir. Pero yo en mi cabeza no tenía pensado venir, ni ahí. Pero bueno, llegó un momento en el que aún trabajando para ir al campamento, yo seguía saliendo porque no estaba convertida del todo. Y en una reunión, en una juntada, resulta que tomamos a más no poder y lastimé a una persona, el cual esa persona juró vengarse contra mi vida, y yo sentí mucho miedo, la verdad. Entonces yo quise quitarme la vida, y en ese momento en que estaba a punto de hacerlo, se me vino la voz de mi padre espiritual a la cabeza que me decía, hijita, te esperamos en la reunión, tenemos reunión a las 4, tenemos reunión a las 7, así a las 8, textuales palabras. Cuando Dios empezó a tratar en mi corazón con respecto a los vicios fue en un campamento. Cuando yo volví a casa, creo que una líder de la iglesia me dijo que había un testimonio que una persona quería dejar de fumar y le sintió rechazo al cigarrillo. Y yo me tomé esa palabra, pero yo quería dejar de fumar. Y cuando yo llegué, me fumé un cigarrillo y tiene gusto feo, como que tiene gusto raro. Y ahí fue como que lo fui dejando de a poquito, pero fui dejando hasta que tuve mi primer encuentro con Dios en un retiro espiritual. Fue el cambio repentino de dejar todo de golpe. Mi mamá me decía, no dejes de fumar así, tan de golpe, porque te puede dar EPOC. Y yo le decía, no mamá, porque Dios ya me lo quitó, entonces no me va a dar nada. Y como que ella no lo creía, nadie en realidad lo creía. Siempre me decía que a ver cuánto te va a durar, o me decía, estás muy fanática, vamos a ver cuándo vas a volver. Como que ellos nunca pensaron que fue verdadero. Pero yo, después de haber tenido mi primer encuentro con Dios, que sentí la presencia de Dios como nunca antes la había sentido, yo dejé el cigarrillo, dejé las drogas, dejé mi relación con las mujeres, ya no estuve nunca más en depresión, nunca más en amargura. Yo empecé a vivir, digamos, plena, y siempre veía el lado malo de la vida, el lado malo de las cosas. Y cuando conocí a Dios, empecé a ver todo de otra manera. De decir, qué lindo que está el día, y antes era como que, ¡ay, otra vez calor! Fue una manera de decirlo, ¿no? Pero no, la verdad que Dios cambió absolutamente todo, desde las adicciones hasta mi vocabulario también, mi manera de ser, mi manera de aparentar, porque antes me gustaban mucho los piercing, me gustaba mucho teñirme el pelo de colores. Incluso cuando yo llegué a la iglesia, yo estaba con mi pelo teñido de color verde, completamente verde. Así que, y ahora me gusta, digamos, estar presentable de otra manera. Antes de yo conocer a Dios, yo quise dejar de hacerlo muchas veces, pero nunca pude. Y esta vez, yo una vez ya conociendo a Cristo, es como que yo quise y pude. Ya me sentía incómoda en solamente estar involucrada con gente que hacía cosas malas.
Sí las invitaba a conocer a Dios, digamos, pero, me veía incómoda y quería salir de ahí. Cuando yo llego a mi casa, porque también eso, Dios restauró mi relación con mi mamá, porque después de que yo había estado en el hogar de menores, quedó todo como muy chocante, porque yo tenía también una falta de perdón con mi mamá, como diciendo, ¿por qué no luchaste? ¿Por qué no? Pero Dios sanó eso, Dios reconstruyó mi relación con mi mamá, la restauró. Cuando yo volví con ella, ya mis amigos sabían dónde estaba y ellos quisieron volver a involucrarse conmigo, inclusive me iban a regalar lo que yo consumía, como nunca, porque no te regalan, es la verdad. Y yo pude decir que no y no me arrepentí y no me dolió. La Jazmín de hoy tiene un esposo, Dios le ha dado un hermoso esposo, 2 hermosas hijas, vivo una vida plena, sin adicciones, sin pensar en cómo voy a vivir o qué es lo que voy a comer, porque Dios nos ha proveído de manera sobrenatural, ya no vivimos de manera escasa, porque hasta eso Dios nos ha bendecido demasiado en todas las áreas. Hoy junto a mi esposo servimos juntos a Dios, estamos frente a una casa de paz y servimos en el Ministerio de la Alabanza. Dios es el centro de mi vida, el centro de mi familia, es primeramente nuestra cabeza. Amamos servir a Dios, amamos despertarnos y estar con expectativas de que Dios va a hacer algo bueno, algo lindo en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijas. Me gusta saber todo el tiempo que Dios está al control. Y por sobre todas las cosas siempre remarco que mi padre espiritual en mi vida es literalmente como mi papá. O sea, yo pude perdonar a mi papá en su momento a través del abrazo de mi padre espiritual y pude salir de la baja autoestima también a través de su confirmación, de cada día escuchar: hija, sos una guerrera, hija, vos podés. Muchas veces uno viene mal, triste, y él no lo sabe, porque uno viene y está bendecido, prosperado, en victoria, ungida hasta los huesos, pero papá no sabe que estamos mal y él nos abraza y nos dice: sos una guerrera, y eso te reconforta y bueno, y sé que lo hace con todos. Me encanta ver a mis hijas como ellas adoran a Dios, levantan sus manos, y yo muchas veces las veo y digo: a mí me hubiese encantado ser como ellas y conocer a Dios. Ella, mi hija, la más grandecita, ella tiene 3 años, y cuando empezamos a acomodar las sillas para Casa de Paz y van llegando, ella los sienta y se pone a predicarles, se pone a ministrarlos, y eso es algo precioso, porque empieza como un juego, pero sé que está impactando en el mundo espiritual para su crecimiento, para el día de mañana seguir teniendo esa cobertura que Dios nos promete, que cuando somos niños, aun cuando sean viejos, no se van a apartar de sus caminos, que se puede, que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios restaura. Y por sobre todas las cosas, a esas mamás que alguna vez lloraron, como la mía, que sigan orando, que sigan pidiendo por sus hijos, porque Dios lo hace posible. Dios todo lo hace posible. Te animo a que puedas venir, que puedas dar el paso de fe, sea cual sea tu condición, no importa cuál sea. Acá vas a encontrar un Padre espiritual que te ama, unos pastores que te aman, unos hermanos que te aman y que te van a recibir con mucho amor, con mucho cariño, y acá te estamos esperando. Jesús cambia tu vida porque primero cambió la mía.